médico y ahora actualmente asesor de ASUCEMUSE y ahorita cursando mi medicatura rural. Entonces, chicos, voy a darles una clase que va a ser en realidad bastante corta. Quiero que la clase les quede claro, porque el primer tema, de hecho, el primer tema es un tema que ya les voy a explicar a medida que pase la clase, pero es un tema que eso se va trabajando a medida que uno va haciendo investigación. Pero el segundo tema, que es más o menos podríamos decir que es un taller práctico. ¿Por qué va a ser práctico? Y les pido ahorita de una vez que todos, si es que tienen, estén en sus computadoras y más aún si es que por si acaso tienen Mendeley. Si no, no hay problema porque yo igual en la segunda parte de esta clase les voy a decir cómo descargarse, toda la situación, o sea, desde el inicio del Mendeley. Entonces, empecemos, ¿de acuerdo? Igual, no duden en interrumpirme en el momento que no entiendan alguna cosa, sobre todo, como les digo, en la parte del taller, ¿ya? Que eso sí es importante, que quiero que aprendan porque ni siquiera en la universidad nos enseñan eh, nada de esto y creo que es un tema tan básico, tan trascendental que no, y de hecho muchos médicos, muchos profesionales no tienen ni la menor idea de cómo manejar Mendeley y que es algo tan básico que es como, qué sé yo, decirles que no sepan manejar Word o no sepan manejar, qué sé yo, una red social. Así de básico es Mendeley porque de hecho es fácil de hacer. Ok, empecemos. Voy a proceder a compartir la pantalla ya. Pantalla. Por favor, me confirman si es que ya se está compartiendo en sus pantallas. Sí, ya se puede ver. Sí, chicos, Sí, ya se puede ver. ya. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Ustedes ya a lo largo de este curso que de antemano felicito a Leslie y a todos quienes forman parte del consejo directivo de la asociación. Me alegré muchísimo que hayan dado este curso, que en realidad es bastante bueno y se aprende, ¿no? Se aprende a medida que han pasado las clases. He visto los expositores que han estado, que que han estado antes que mí y la verdad me alegro muchísimo con Caterina, espero que hayan aprendido bastantísimo. Es una doctora que sabe muchísimo y no se diga con Lenin en cuanto a todo lo que es el análisis estadístico. Entonces, chicos, ahora vamos a ver el tema de resultados, discusión y conclusión en una primera parte. Y evidentemente la segunda parte va a ser lo que es la bibliografía, es decir, los gestores bibliográficos, pero no vamos, como les decía, en bibliografía en honor al tiempo, porque no quiero que esta sea una clase tediosa de 2, 3 horas, sino una clase en realidad bastante corta que les quede bien en su memoria. Solo va a ser la clase de Mendeley, ¿de acuerdo? Entonces, ya esto creo que esta lámina ha sido ya recalcada por varios de los compañeros que expusieron antes, y es que el compartir conocimiento durante la vida académica se logra a través de los manuscritos científicos. Es decir, si yo quiero demostrar algo, si yo quiero entender algo, si quiero saber de algún conocimiento, sobre todo hablamos en ciencias médicas, tenemos que hacerlo mediante manuscritos científicos, dígase guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, artículos originales, artículos de revisión, etcétera. Desarrollar un artículo científico de calidad es un desafío para los investigadores de las distintas ramas de la ciencia y no se diga de nosotros como médicos, que de hecho no es una situación que nos enseñan a cabalidad en las universidades. No como, por ejemplo, qué sé yo, seguir ingeniería estadística, que ellos manejan todos los programas estadísticos al derecho al revés, o incluso una ingeniería en finanzas, o los mismos ingenieros, biotecnólogos, etcétera. Nosotros como médicos también nos encargamos en el cuidado y en el manejo de los pacientes, saber de farmacología, saber de fisiopatología, pero en realidad es una carencia que tienen las carreras de medicina del país, no de otros hospitales, de otros países, perdón, esa carencia que no conocemos bien de metodología de la investigación y que de hecho ustedes han visto que se burlan, memes, etcétera, de que uno se duerme en las clases de metodología de la investigación, porque en realidad sí es, en gran parte es así, ¿no? Puedo hablar de mi experiencia en la Universidad Central, que en realidad es muy, muy básico, muy limitado y de hecho es muy aburrido, no se aprende, no se entiende bien y uno prácticamente como a mí me pasaba en quinto, sexto semestre, que era la materia, solo lo hacíamos por pasar, o sea, se aprendía un poco, se entendía un poco, pero lo hacíamos por pasar y eso no tiene que ser así, porque el desarrollo de un país está dado por cuánta cantidad de ciencia produce el mismo. Entonces,
En los resultados que vamos a ver, ¿no? Ahorita vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es resultados y con un ejemplo claro de un artículo científico los voy a demostrar de mejor manera. Entonces, en los resultados se reportan los hallazgos desde el análisis estadísticos que son relevantes para responder la pregunta de investigación específica para nuestro estudio. El objetivo es proveer al lector todos los datos analizados posibles de manera sucinta para entender la discusión y las conclusiones. Y esto es un tema muy importante, porque a veces cuando recién empezamos a hacer investigación en los artículos científicos, suponemos que los resultados tienen que ser tanto escritos como demostrados en las imágenes, qué sé yo, gráficos, tablas, etcétera, y no es así. Entonces, ¿cuáles son las claves de los resultados? Que esto quiero que les quede a ustedes claros, chicos. Como les digo, va a ser una clase resumida. Primero, escribir en tiempo pasado. Evidentemente, los resultados vamos a hacerlo en tiempo pasado. Debe ser conciso y rápido. No podemos alargarnos en describir, obviamente, en el texto lo que va a estar demostrado en los gráficos o en las tablas. Si es que yo ya tengo unas tablas, qué sé yo, ya vamos a ver con los ejemplos de los datos demográficos, no voy a coger y escribir todos los datos demográficos de manera detallada en el texto. Entonces, es un resumen objetivo de los datos que progresan lógicamente a través de los objetivos del estudio. Los autores deberán revisar y seguir los objetivos de las revistas y o tipos de estudio. Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque ustedes me pueden decir, pero, ok, Paul, tú vas a publicar un estudio y, por ejemplo, miren el gráfico que les estoy poniendo. Pero ahí yo pongo tabla 1, características demográficas. ¿Qué tal si, y acá abajo, si ustedes pueden ver, en la flecha que está en la parte inferior, ustedes ven que ahí ponemos una descripción adicional. ¿Qué tal si yo cojo y mando mi revista? Y eso es parte de lo que me imagino que ustedes ya aprendieron durante este curso. Uno, a medida que hace su investigación, tiene que plantearse varias cosas. Evidentemente, uno hace investigación por querer demostrar o saber algo. Veo que hay muchos gorditos, hay muchas personas obesas, muchas personas con un índice de masa corporal más de 30 en mi barrio, en mi localidad o en mi universidad o en en una población específica. ¿Qué hago? Entonces digo, ok, hagamos un estudio de prevalencia de obesidad en, qué sé yo, de estudiantes de medicina de la Universidad Central del Ecuador. Entonces, a medida que yo sé mi objetivo de estudio, yo demuestro que digo, tengo la tablita de los datos demográficos, tantos hombres, tantas mujeres, pero yo cojo, no puedo generalizar y decir, ok, como me demostró Paul en su clase de que así se tiene que demostrar en los resultados, no por eso significa que no les vayan a corregir. ¿Por qué? Porque va a haber revistas que no aceptan este gráfico que les estoy presentando, que de hecho es un artículo publicado, y van a decirles que tiene que ser de otra manera, de otra característica. ¿Por qué no poner la descripción que les estaba mostrando aquí abajo, poner en la parte de arriba? Entonces, a eso se refiere el hecho de que los autores deberán revisar y seguir los objetivos de las revistas y o tipos de estudio. Otro ejemplo es lo que les puse aquí mismo. Por ejemplo, si ustedes van a hacer revisiones sistemáticas, que es otro tipo de estudio, deben seguir las guías Prisma, porque si no, no pueden demostrar los resultados. Entonces, eso también es un factor importante que quiero que entiendan. Los resultados, si bien es cierto, siguen un componente en general de todos los artículos, los componentes específicos dependerá a la revista que yo mande. Y la otra parte que es muy importante, ¿no? Las ayudas visuales, los visual aids, tablas, figuras, gráficos, son importantes para describir los resultados. Sin embargo, esto no significa que se deberá repetir en el texto. Y esto es un error típico que nos pasa y me ha pasado a mí, que uno como intenta describir tan bonito, por así decirlo, los resultados que uno presenta en los estudios, repito lo que está en el texto y también pongo en la tabla y lo primero que hacen los revisores es eso tachar y decir, hay que corregir eso, hay que corregir los resultados, describan de mejor manera. Entonces, para ya enfocarnos de la manera más demostrativa en esta sección de resultados, les traje ese estudio que es el último que publicamos con algunos compañeros sobre, es un estudio seccional de un CAP de COVID-19. Entonces, ¿cuáles eran para que entiendan el contexto, no? Porque hay que entender todo el contexto del estudio. En síntesis, lo que nosotros hicimos fue una encuesta rápida a los estudiantes de medicina que eran de los últimos niveles, es decir, de 11º y 12º. ¿Qué significa eso? Internado rotativo. Entonces, lo hicimos de una corte específica que fue en abril, del 6 hasta el abril, todo lo que corresponde al mes de abril de 2020. Y lo que queríamos evaluar era los conocimientos, las actitudes y las prácticas en el diagnóstico, en el tratamiento, en la prevención y en el pronóstico de COVID-19.
¿Cómo le hicimos eso? Mediante correos, Facebook, WhatsApp, etcétera. Entonces, miren aquí, ya desde aquí empezamos con la clase también es importante. Miren los resultados. Obviamente que aquí estamos, lo que les estoy presentando es el background, que es el resumen, el summary, pero también es importante ver que aquí describimos de manera rápida, sucinta, sin alargarnos mucho de cómo van a ser los resultados. Entonces, un total de 309 estudiantes respondieron a la encuesta, de los cuales 88 estudiantes tuvieron un score de más de 70% de conocimiento de la enfermedad. Entonces, quiero que vayan viendo que de esta manera es como nosotros tenemos que describir los resultados. No tenemos que alargarnos en las palabras. Tenemos, entre más concretos y concisos seamos en los artículos que nosotros escribamos, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque los revisores van a tener menos chance de corregirles, porque ustedes comienzan a meter lata, como diríamos vulgarmente. Eso es más fácil para los revisores corregir. Entonces, siempre en los resultados, en todos los estudios que hagamos, en su gran mayoría, vamos a hacer, primerito la tabla 1 va a ser de las características demográficas. ¿Por qué? Porque los resultados, así como todo un artículo científico en sus componentes, tienen que seguir un orden lógico. Si no siguen un orden lógico, lo único que estamos haciendo es confundir al lector, porque recuerden, ¿por qué estamos escribiendo? Estamos escribiendo para que alguien más lo lea. Entonces, estamos confundiendo al lector si es que no hacemos de manera ordenada la descripción de los resultados. Entonces, la primera tabla va a ser las características demográficas. Miren que tenemos un total de participantes de 309 y nosotros, ¿cómo lo describimos? Por edad, la ciudad de estudio, universidad, hospital, departamento. Entonces, importante siempre un título y en orden de las características de los resultados. Tabla 1, evidentemente siempre vamos a tener un orden lógico y numérico en las tablas que nosotros pongamos. No podemos poner solo tabla y se acabó porque esas son parte de las correcciones que nos hacen los revisores. Entonces, tabla 1, las características demográficas. Miren el otro, la edad. Y algo importante que por eso les señalo. Desde la descripción, aquí en los resultados ya estamos dando la descripción de estadística, valga la redundancia, descriptiva. No estamos haciendo inferencial. Y parte de estadística descriptiva que ustedes ya han de haber visto con los anteriores médicos es que mostremos la mediana, la media, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es importante siempre poner en las tablas que nosotros presentamos. El número en números absolutos y en porcentaje, que usualmente esto siempre, casi siempre piden las revistas a las cuales uno intenta enviar el artículo científico. Y lo que les decía, esta parte que me adelantó un poquito es las características que va a depender de las revistas. Esta revista de acá nos aceptó diciendo que poníamos el título y abajo cualquier otra descripción que necesitábamos tener. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el estudio, perdón, en la ciudad de estudio, aquí dice otros y esos otros describimos de acá abajo. Entonces, fueron tales ciudades, lo que acabamos de describir. Entonces, como les digo, eso no es una ley que se cumple siempre, pero en su gran mayoría sí se lo hace. Miren esta tabla gigante que ustedes me van a decir, chuta, pero esa tabla incluso no se ve tan, ¿cómo podríamos decir? No se ve tanto como para aprender o como para yo leerme. Pero ¿qué pasa? Entonces siempre es importante el objetivo del estudio, porque como les dije en los resultados, yo demuestro mis resultados en base al objetivo de mi estudio. Si mi estudio en este caso fue un CAP de preguntas que teníamos que hacerle, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Pues describir las preguntas que les hicimos. Entonces, de esa manera nosotros comenzamos a describir parte por parte, por ejemplo, conocimiento general, diagnóstico, tratamiento, prevención, iban respondiendo con el correcto y el porcentaje. Entonces, claro, ustedes me dirán, en todos los artículos científicos se publica, se tiene que describir las preguntas que uno hace si es que hiciéramos por cuestionario, evidentemente que no. Sí, qué sé yo hago un análisis prospectivo o hago un estudio retrospectivo, no necesito para nada presentar este tipo de resultados, pero como les digo, les presento esta imagen es porque siempre los resultados van a ir en base a lo que estoy presentando yo en mi estudio. Otra característica aquí es importante y así también se tiene que presentar las tablas. Si ustedes se dan cuenta, texto hay nada. Aquí lo único texto es del título que dice las preguntas de actitud frente al COVID-19 y asociado a variables significativas. Miren cómo nosotros describimos la variable que va a ser si ustedes fueran voluntarios, si ustedes tienen la facilidad de estar preparados
para la pandemia de COVID-19 y si es que Ecuador controlaría o va a controlar o ha controlado la pandemia de COVID-19. Por un lado, las variables. Y por otro, ¿con qué lo comparamos? Con características demográficas. Variables demográficas como sexo, hombre y mujer, el conocimiento de COVID-19 y con preguntas. Entonces, si nosotros comenzamos a hacer análisis bivarial, multivarial, siempre tenemos que presentar en una tabla, obviamente en el eje de las 10 una variable y en el eje de las X otra variable. ¿Cómo armo yo estos cuadros? Evidentemente, esos cuadros se va a hacer con lo que ya hablaron en las clases anteriores, que es en el análisis estadístico, diferentes programas estadísticos como SPSS, son los que tienen la capacidad de ahí mismo, mientras nosotros comenzamos a hacer el análisis, demostrar y mostrarnos estas tablas que después podemos incluso modificarlas a nuestra voluntad. Listo. Miren esta otra característica de los resultados. Igual nosotros mostramos unas variables en el eje de las 10, otras variables en el eje de las X y aquí también es algo importante que quería decirles y aquí hacemos estadística inferencial. Entonces nosotros aquí estamos ya haciendo, por ejemplo, en este hacemos una regresión logística multivarial en la cual presentamos datos demográficos, conocimientos de COVID y las preguntas de prácticas y presentamos odds ratios con índices de confianza y valor de P. Esto es importante también, chicos, porque así como ustedes demuestran en sus resultados, qué sé yo, digamos que en esta imagen, en este cuadro, nosotros mandábamos a la revista sin índices, sin intervalos de confianza o incluso sin valores de P, que con el valor de P, si sabrá un poco, significa que es estadísticamente significativo o no. Entonces, todo se tiene que presentar en este tipo de en las tablas de los resultados, porque de esa manera el lector, y supongamos que es un lector que conoce de mucha estadística, él va a decir, ¿por qué me presentan un odds ratio sin un intervalo de confianza y sin un valor de P? Entonces significa que esos resultados o no me analizaron bien estadísticamente o ustedes no están describiendo bien los resultados que han tenido. Entonces eso es importante que así como en la estadística descriptiva nosotros ponemos porcentajes, números absolutos, medias, medianas, etcétera, en el inferencial también tenemos que poner todas las características estadísticas que nosotros estamos poniendo, porque si no, lo único que estamos haciendo es que nuestro artículo de una u otra manera no sea lo suficientemente válido, ¿de acuerdo? Ya. Eso en cuanto a resultados. Hasta ahí. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Abrir esto. ¿Alguna pregunta? Ya. Ahora, la otra situación que es importante también es la discusión y las conclusiones. Y de hecho, la discusión es un tema bastante, no podríamos decirlo complejo, no quiero meterles miedo con decir de que la discusión es compleja, pero sí es difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque con la discusión ya vamos a demostrar que provee una interpretación completa de los resultados del estudio. Es decir, yo presento mis resultados, pero mis resultados son los de mi estudio y se acabó. Hasta ahí llego y no paso más. Pero ¿dónde discuto esos resultados? ¿Dónde yo genero el verdadero conocimiento? Es en la discusión. ¿Por qué? Porque la discusión lo que hace es brinda un contexto con una literatura preexistente. ¿A qué me refiero? Mi objetivo de mi estudio aquí era saber los conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de medicina. ¿Qué tenía que hacer yo entonces en mi discusión? Yo en mi discusión lo que tenía que hacer era comparar cómo están los otros países, porque aquí hicimos en Ecuador, obviamente, cómo están los otros países en conocimientos, actitudes y prácticas, qué demostraron ellos, y en base a lo que ellos hicieron, es decir, en estudios anteriores, discutir lo que nosotros hemos hecho. Ya. Entonces, como en otras secciones de un manuscrito de investigación, hay pautas básicas para adaptar a la discusión. Igual les van a pedir de la misma manera cuando ya vayan ustedes, porque eso también es algo importante, ¿no? Hacer trabajos de investigación es para publicarlos. Entonces, siempre van a tener pautas básicas de cómo tiene que estar la discusión en las diferentes revistas que ustedes armen. Si van a ser de alto impacto, de bajo impacto, y independientemente de eso, cada revista tiene sus pautas básicas para redactarlo. Algo importante que también quiero que entiendan es que los artículos científicos normalmente están escritos en una tercera persona voz pasiva.
En términos de oración de resúmenes, por ejemplo, de resultados, como les había dicho antes. ¿Cómo están escritos ahí en tiempo pasado? Por ejemplo, se encontró que de 80% de los estudiantes tienen alto conocimiento. Se encontró que tienen una baja actitud frente a aprender o tratar pacientes con COVID-19. Mientras que las conclusiones se escriben en tiempo presente. Por ejemplo, estos resultados sugieren que nosotros debemos reforzar con equipos de protección personal a los estudiantes de medicina para que tengan una mejor actitud frente a la pandemia. Entonces, este tipo de consejo también es muy bueno para ustedes porque a veces manejamos mal los tiempos de los verbos, que es clase de literatura literal de colegio, y eso hace que también nuestro artículo no sea, podríamos decirlo, de una característica a nivel de forma, ¿no? Más que de fondo, no se vea bien. Entonces, la sección de discusión debe también direccionar las limitaciones del estudio y esto también quiero que tengan muy en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos que hacer este término muy importante en inglés que es el overselling results, que es vender mi artículo. ¿A qué me refiero yo? Imagínense ustedes que yo coja mi artículo y como digo, bueno, estamos hablando de la pandemia, obviamente todo el mundo pues, estaba intentando publicar de lo mismo, y yo cojo y digo, pero para que me acepte una revista o para que mi artículo se piense, ¿no? Que tenga mejor validez, voy a decir que tienen alto conocimiento y baja actitud frente a todo, porque así demuestro que, qué sé yo, que en Ecuador se está haciendo mal la pandemia, etcétera. No podemos hacer este overselling results porque lo único que hacemos ahí es perdemos la validez interna de nuestro estudio. Sí, ¿por qué? Y esto les digo, incluso con lo que nosotros hicimos, en un principio sí pensamos como que chuta, pero de gana estamos siendo tan reales en la situación. Y de hecho, a los editores, a los revisores y a la revista en sí, lo que les importa es eso. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, las limitaciones del estudio hace que cuando yo me lea ese artículo y qué sé yo estoy publicando sobre CAPS de COVID-19, de todo, CAPS en población general, CAPS en médicos, CAPS en estudiantes, CAPS en donde quiera. Si yo veo este estudio, me acabo de leer, leo la discusión y en la discusión después de eso me ponen las limitaciones. Se limitó este estudio porque no hubo la capacidad total qué sé yo, de cubrir a toda la totalidad de estudiantes de medicina, como debería haber sido. ¿Qué significa eso? Yo como lector, y si es que soy un investigador, ok, miren, tengo aquí una oportunidad de hacer otra investigación. Hacer ahora sí con todos los estudiantes de medicina mediante, qué sé yo, desde las carreras mismo, de las facultades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las limitaciones también van a formar parte de la discusión. Ahora bien, pueden refutarme y decir, pero hay otras revistas que les piden las limitaciones aparte, y sí, de hecho lo hacen. Pero a lo que yo me voy, y porque las limitaciones en nuestro estudio igual fue de la misma manera. La discusión, se completó la discusión y las limitaciones fueron en otra parte, en otro párrafo incluso. Pero lo importante es que en la discusión, cuando ustedes discuten, es decir, contrastan la información que ustedes demostraron con los artículos, con las revistas, con lo que han presentado antes, ahí ustedes también se limitan y dicen, no se demostró de la misma manera que, qué sé yo, de otro autor, lo mismo que nosotros estamos haciendo. Entonces, es importante también tener en cuenta ese detalle. ¿Qué pasa con las conclusiones? Aunque a veces las pasan por alto, dicen, eso es la conclusión. Es una parte esencial de los estudios y se encuentra en el párrafo final. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que hay algunos artículos, varios de hecho, que no está escrito conclusión, tal cosa, sino en la discusión, el último párrafo son las conclusiones. En otros, en cambio, sí se describe perfectamente en otro párrafo con otro título las conclusiones, pero tengan en cuenta que si no lo tienen, no significa que no lo hayan. Simplemente es que está al final del párrafo de discusión. Importante con las conclusiones, ¿qué es? Deberían ser concisas, 3 a 5 oraciones, resumiendo los métodos de estudio, los resultados y la significancia del mismo. Las conclusiones deben transmitir clara y sucintamente los hallazgos claves del estudio y cómo amplían el campo de investigación.
Una discusión sólida debería dejar al lector con el claro entendimiento del tema de investigación y cómo los resultados del estudio cumplen un rol de retroalimentación y generación de nuevos conocimientos en comparación con estudios previos. Entonces, quiero que se queden siempre importante con esto de la discusión y las conclusiones y quiero que aprendan la discusión, sobre todo con esta imagen que me parece bastante buena, de cómo tengo que describir, ¿no? Los resultados, ok, yo describo mi resultado 1, que sería la tabla de demográficos. En este caso del estudio que les presenté, el resultado 2, que sería todas las preguntas que nosotros hicimos y el porcentaje de respuesta. El resultado 3, comenzamos ya con no estadística descriptiva, sino la inferencial que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, el análisis bivarial de actitudes con prácticas o el análisis bivarial con los datos demográficos, etcétera. Entonces, tenemos los resultados por un lado. Y ahora, miren por otro lado, si yo tengo resultados en la primera, resultados, párrafo será de esa discusión con el primer resultado. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Primerito, y esto es un consejo que siempre se habla cuando nosotros armamos la discusión, la pregunta es, pero bueno, ya, Paul me está diciendo que yo tengo que describir mis resultados, tengo que poner en contexto mis resultados en comparación con otros estudios. Ok, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a escribir esa discusión? Y entonces, siempre, y es bueno, no siempre, pero es un consejo que se da, se empieza el párrafo de la discusión con la introducción. ¿Cómo? ¿Cómo es eso que con la introducción? O sea, repito lo que ya escribí al inicio del estudio, que es la introducción, para nada. Simplemente das un pequeño resumen de lo que tú pusiste en la introducción de por qué hiciste este estudio. Con eso tú ya tienes un antecedente, ya tienes como que ya estás escribiendo y de esa manera es más fácil comenzar a desarrollar la discusión. ¿Y cómo desarrollo la discusión entonces? En base a los resultados, como les dije, es poner los resultados en contexto. Entonces pongo parte de la introducción, una opinión mía y evidentemente un link. ¿A qué se refiere esto que ponen aquí arriba del link de la literatura? Es decir, un artículo con el cual yo comparo. Y tengan en cuenta que eso también es un error. La discusión no está para coger toda mi bibliografía y ponerla en la discusión de nuevo, para nada. Pero sí en los artículos que ustedes crean, porque evidentemente para tú hacer un artículo, primero tienes que haberte leído toda tu bibliografía, porque si no, no vas a entender bien. Y si no, no vas a escribir bien. Y si no, no vas a contextualizar bien en la discusión. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, de nosotros, en nuestro caso, con este estudio que nosotros hicimos, teníamos unos 5 o 6 artículos que eran muy parecidos al nuestro, que demostraban a veces lo contrario, pero a veces demostraban lo mismo. Y esos 5 o 6 artículos, miren, porque no son más, 1, 2, 3, 4, 5 máximo 6, 7 artículos son los que van a contextualizar nuestros resultados en base a nuestra investigación. Entonces, es de esta manera como nosotros tenemos que tratar de describir la discusión. Ahora me podrán decir, ¿es la única? Por supuesto que no, pero sí es un consejo cuando se inicia a escribir o a hacer redacción científica, esta manera, una manera más pragmática para describir nosotros la discusión. Ya les paso igual con les paso la bibliografía del cual saqué y preguntas, chicos. Preguntas de la discusión y conclusiones. Ya, perfecto. Verán, ahora sí quiero que me confirmen si es que tienen, la mayoría están con sus computadoras y si están con Mendeley, por si acaso, o van a descargarse o tienen la posibilidad de descargarse, porque en base a eso voy a ir, vemos si es que voy un poquito más lento, un poquito más rápido y ahí les demostrando poco a poco. Avísenme. Ya. Participantes. Ok. Ya, a ver. Sí tengo. Ok. Ya, para los que tengan en buena hora, para los que no tienen, les invito a descargarse. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla y les voy a demostrar, ¿ya? Acá, compartir. A ver, chicos, entonces vamos acá. Déjenme que esto se baje ya.
Tal cual, así de sencillo como estar aquí en Google y poner Mendeley. Ustedes van a tener Mendeley y les va a salir esta ventana. Esto de aquí. Lo único que hacemos es tal cual el primero, no nos vamos a ningún otro lado y escribimos Mendeley. Le seleccionamos, perdón, la opción de Mendeley. Cuando seleccionan la opción de Mendeley, les va a salir esta pantallita de acá. Y ustedes tienen descargarse Mendeley para su escritorio de Windows, incluso también tienen para Mac y también para Linux. Entonces tienen las tres opciones. Lo único que hacemos nosotros es seleccionar aquí y se nos va a descargar el gestor, como pueden ver aquí abajo. Yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo descargado, no tengo la necesidad de hacerlo, pero ustedes lo van a hacer. Una vez que se descarga eso, abrimos al finalizar y ejecutamos la aplicación. Así de sencillo. ¿Qué es lo importante también que les va a pedir aquí Mendeley? Y eso sí les advierto con antelación, que una vez que ya tengamos Mendeley se nos va a descargar esta pantalla de acá, que es la pantalla de escritorio que yo tengo en Mendeley. Les va a pedir un usuario y una contraseña, eso sí quiero que la tengan en cuenta, y de hecho es un usuario y contraseña del Xavier. Si no lo tienen, ustedes simplemente se registran, es muy sencillo como tal cual abrirse un correo, como abrirse un perfil de Facebook, etcétera, es muy sencillo, es fácil de manejar. Y una vez que ustedes ya ingresan con su perfil, les va a salir esta pantallita de acá. Evidentemente a mí me sale eso porque yo ya trabajo con Mendeley y me sale todos los artículos que yo tengo, pero les voy a enseñar poquito a poco, ¿ya? Cuando ustedes se descargan y vamos en orden, yo le tengo en inglés, algunos incluso sí hay en español. Entonces, el primero que tienen el file de archivos. Aquí, ¿qué pueden hacer ustedes? Agregar archivos, pueden agregar carpetas, pueden buscar carpetas, pueden entrar manualmente a los archivos, pueden importar desde EndNote o de otros gestores bibliográficos o pueden exportar. También pueden borrar documentos, remover carpetas y sincronizar la bibliografía. Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar ahorita un artículo. ¿Qué hago? Entonces, me voy acá abajo, agrego en Add. Yo tengo, por ejemplo, en este caso, en escritorio, me descargué un artículo, digamos, este de Macar 2018. Abrir. Tan fácil como eso, y miren aquí abajo, cómo yo ya tengo mi artículo que tenía descargado. En este caso estoy hablando de un artículo que me descargué previamente, es decir, yo busqué en Google, qué sé yo, busqué en PubMed, me descargué el archivo, tengo el archivo en PDF en el escritorio y de esa manera tan fácil ya se agregó. Como es un archivo descargado, aquí tienen esta opción que me permite abrir incluso el artículo aquí mismo. Y miren, yo puedo leerlo desde aquí, desde Mendeley, el artículo. Me regreso a mi librería y yo tengo otra característica, que eso también quiero que tengan en cuenta. Todos los artículos que se vayan agregando a su Mendeley van a estar aquí, en esta pantallita de acá. Por ejemplo, miren este caso de que tengo yo, que no es mi artículo, es una página del CASES, que si yo le selecciono, como no es una página y como no es un PDF descargado, no me permite abrir. Pero ¿qué tal el de aquí abajo que sí tiene el signo del PDF ahí? Yo lo abro y también se me va a abrir. Miren. Puedo leerlo ahí y listo. Otra cosa importante aquí mismo va a ser lo que se presenta. De hecho, esto es lo que me parece maravilloso a mí de Mendeley, que Zotero también tiene igual sus características buenas. Y eso quiero que entiendan, ¿no? Hay muchos gestores bibliográficos en Node, Zotero, Mendeley. Los más ocupados siempre va a ser los gratuitos, que va a ser sobre todo Mendeley y Zotero, porque en Node sí es pagado. Miren que yo, en el caso vamos al que yo agregué, que acabé de agregar, que es este, Macar. Cuando yo lo selecciono aquí, si le hago doble clic se me va a abrir que está acá, ¿no es cierto? Que está en el PDF. Pero no, yo estoy en mi librería y miren la característica que está acá a la derecha. Me sale el título del artículo, me sale los autores, me sale el abstract y me sale de qué journal es, de qué año, el volumen, páginas, etcétera. ¿Qué tal si yo digo, no, esto está mal, porque no es la Clinical Spine Surgery, sino, qué sé yo, pongamos solo Clinical Spine. Y yo lo edito y ya está. ¿Y por qué hacemos esto? Ustedes decían, pero ¿por qué le estamos editando para mal? Pero va a haber veces que el Mendeley no va a registrar bien y no, en realidad no es frecuente, ¿no? En realidad es raro que no te registre bien
la característica, toda la citación de tu estudio y tú tienes la posibilidad de aquí fácilmente corregirla. Igual va a ser con los autores y igual va a ser con el título e incluso con el abstract. Entonces, esa característica es muy buena que tiene el Mendeley, que te permite que no te compliques con la bibliografía que tú tienes. Entonces, eso por un lado. Ahora bien, hasta ahorita lo que hemos hablado es solo de yo me descargo un artículo en el escritorio y lo agrego al Mendeley, ¿no es cierto? Miren que acá a la parte izquierda en el mouse, por favor síganme el mouse. Yo pongo, por ejemplo, de CAP anticonceptivos y me salen todos los artículos que yo tengo. Yo pongo de CAP intro, que fue de la introducción de un estudio, y yo le pongo en el Mendeley que acá está. Es decir, yo también tengo la posibilidad de poner todos los documentos como me sale aquí, los recientemente añadidos, que es el que acabamos de agregar, los recientemente leídos, que son todos estos de acá. Yo también puedo hacer que tenga artículos favoritos y ponerlos acá. E incluso también tengo las carpetas, tal cual. Y para crear carpetas se pone acá abajo. Entonces, en realidad es bastante fácil, no es para nada difícil. Y de esa manera yo voy manejando los artículos acá. ¿Qué es importante también? Vamos a conectarnos. Un segundito. ¿Por qué no me permite conectarme? Ya. ¿Qué es importante también acá? Ahora sí vamos al Word, porque de hecho ahí es donde vamos a aplicar, ¿no es cierto?, nuestra bibliografía. Entonces, yo les tengo aquí, por ejemplo, un ejemplo claro, rápido. Y vamos solo con esta partecita de aquí. Cogí, escribí este párrafo, estos dos párrafos. Entonces, miren. COVID-19 causó una pandemia global que ha sido afectada en toda la población, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes ya saben algo muy básico, que eso tampoco voy a reiterar lo que nos decían desde el colegio, que todo lo que yo escribo y si estoy escribiendo de otro artículo, tengo que hacerlo, o sea, tengo que citarlo, porque si no, lo único que estoy haciendo es plagio. Y si es que es plagio, significa que tu artículo no sirve para nada y de hecho, ¿para qué estás haciendo si vas a plagiar? Entonces, supongamos, cuando ustedes, y algo importante antes de que me olvide, una vez que ustedes se descargan, el Mendeley de aquí, el Mendeley mismo te va a decir esto. Miren acá abajo. Web Importer y el plugin de la citación. Estos dos son totalmente necesarios y si ustedes solo se descargan Mendeley, sin esto no va a servir como debería el Mendeley. ¿Qué es el Web Importer? Es esto de aquí. Miren, presten atención, yo pongo en extensiones, algunos si es que ya tienen la extensión de Mendeley les va a salir el cuadrito aquí. Yo pongo las extensiones y miren acá cómo está ya el Mendeley Web Importer. Entonces, lo único que tengo que hacer yo es iniciar sesión. En este momento mismo voy a iniciar sesión. Como les decía, el usuario y la contraseña que les va a pedir del Xavier. Dame un segundito. Continuar. Contraseña. Guardamos. Ya. Y yo ya tengo mi Mendeley activado aquí en el Chrome. Entonces, miren lo que voy a hacer. Cojo, pongo PubMed. Me voy acá y pongo COVID-19 CAP. Ya, porque estábamos de un CAP, ¿no es cierto? Entonces, miren, me sale este primer artículo de Sean del 2020 y me dice conocimientos, actitudes y prácticas, en residentes de chinos. Yo pongo aquí y lo único que vamos a hacer, pongo acá, del Web Importer. Voy a prender la luz. Y miren lo que me sale. Así, tan fácil como yo estar en el artículo de la página que les acabo de mostrar. Y miren cómo me sale aquí ya artículo de la revista, conocimientos, actitudes y prácticas frente a COVID-19 en tantas personas residentes chinas, etcétera. Y yo lo único que hago es
cojo añadir, puedo incluso ver el PDF, me da la característica, pero bueno, en este caso me da la característica de ver PDF porque este artículo es gratuito, ¿no? Cuando no tienen gratuitos, ustedes ya saben qué tienen que hacer y si no saben, el buen Sci-Hub. Sci-Hub es la maravilla de todas las que queremos saber de artículos. Y lo único que hago es añadir, estoy añadiendo, sin ni siquiera descargarme, ¿no? Tengan en cuenta que no, ni siquiera me descargué, ni siquiera he visto el PDF del artículo. Le añado, voy a mi biblioteca, acá en Mendeley, recientemente añadidos y no me sale, pero claro, tengo que sincronizar. ¿Por qué no me deja sincronizar? Ok. Vamos. Ya me está fallando el Mendeley. A ver. Veamos si así me deja sincronizar. Edward Access. Dice que necesita hacer. Vamos a cerrar, veamos si con eso ya me sirve. Entonces yo ya le añadí aquí desde Web Importer. Vuelvo a abrir el. Aceptar. Vuelvo a abrir. Vuelvo a abrir el Mendeley. Ya, y ya aparentemente ya se me está conectando y ya se me conectó. Ya les voy a indicar. Recientemente añadidos y miren cómo ya en la aplicación del Mendeley yo ya tengo el artículo aquí. Entonces, así de sencillo, miren cómo está, porque está bien descrito con todos los nombres de la revista, está con las personas que lo hicieron, el título, el abstract, la revista, el año, etcétera, etcétera. Y tengo yo ya en mi bibliografía. Es importante eso porque a veces se confunden y dicen, ok, yo ya le añadí aquí, en donde estoy poniéndoles en la página, y dicen, ok, ya está añadido en mi biblioteca, yo ya puedo citar. Siempre tienen que estar actualizando el Mendeley acá. Cuando el artículo les salga aquí, en su gestor aquí del escritorio, significa que ustedes ya pueden citarlo. Si no sale aquí, todavía no pueden citarlo. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, miren cómo incluso el Mendeley aquí en este mensaje de acá a la derecha les pone si resultados, esos detalles necesitan ser revisados o si es que tenemos que cambiarlos. Y lo único que yo pongo es detalles están correctos y listo, yo ya tengo mi artículo acá. Entonces, supongamos que yo saqué de ahí el texto que acabé de poner acá, ¿no es cierto? Nuestra clase. Entonces, yo cogí y dije, COVID está causado por la pandemia, bla, bla, bla. Ah, ese artículo es de Sean. Entonces, yo lo único que voy a hacer, vengo acá a las referencias y obviamente ustedes, cuando ustedes tienen un Word sin Mendeley, cuando van a referencias, este cuadrito de aquí, que dice Mendeley Cytomatic, no existe, no van a tener. Lo único que van a tener es lo que siempre ha tenido Word. Entonces, ¿cómo es que yo genero esta parte, este plug de Word? Es con lo que les había dicho acá. Salvo eso. Ya, miren, con esta parte de aquí. Voy a cerrar Mendeley esta parte de acá. Y es esto. Porque si ustedes no se están descargando el plugin de la citación, no están haciendo bien el trabajo, porque para nosotros hacerlo esto desde Word, tiene que también estar descargado esto. Y es igual de sencillo, lo único que se van a descargar, ponen Find Out More, se van a descargar y listo. Quiero de una vez decirles que ahora Mendeley está con una nueva manera de quitar un poco más fácil, que ha mejorado ese detalle, porque era un detalle que sí, de hecho a mí tampoco me gustaba. Y es el siguiente, que yo para, y es un problema que yo tengo con Mendeley, que bueno, no sé, no, pero es un problema. Digamos, yo estoy aquí, ¿no es cierto? COVID, pero como no me acuerdo, tengo que saber bien quién fue el que escribió o el título del artículo para poder citar. ¿Por qué? Porque miren, yo voy a citation ahí, ¿no? Y yo pongo, porque ahorita me acordé, pero yo como tengo otros artículos, me sale de, qué sé yo, de tomografías, me sale de literatura, me sale de tantas personas. Entonces, si se dan cuenta, no me,
no es que a la primera me va a salir, me van a salir todos los artículos que yo tengo en mi gestor bibliográfico. Pero miren, como yo ya me acuerdo clarito que era Among Chinese, era una persona que era Shong, sé que es este. Pongo OK y me cita. Miren cómo ya me acaba de citar. Claro, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tal si yo quiero APA? OK, entonces vamos y le ponemos, digamos, como, no APA, sino como Medical Association 11. Miren cómo salió. ¿O qué tal si no quieren ese y ustedes dicen, no, yo quiero Chicago? Y miren cómo sale, usualmente como los que utilizan los sociales. ¿O qué tal si ustedes me dicen, no, pero es que, chuta, yo quiero Vancouver, que es el de, normalmente el de medicina, no quieren ese, porque, bueno, sí, pero no, ¿qué tal si no habrá de las revistas específicas? Y eso es una cosa maravillosa que también tiene Mendeley. Yo pongo más citas. Obviamente, estas son todas las instaladas, ¿no? Miren que estas son todas las instaladas que están. Por ejemplo, está Nature, está de la Librería Nacional de Medicina. Pero ¿qué tal si yo, y eso me pasó, les digo por experiencia, eso me pasó con este artículo que publicamos, que yo quería más estilos? ¿Y qué tal si yo pongo el mismo de la revista que yo quiero mandar? BMC Cancer. Le instalo, está instalado, y como ya está instalado, yo voy acá y miren cómo ya me sale el BMC Cancer. Uso este estilo y cuando yo venga acá, ya está con la cita de BMC Cancer. Miren acá arriba cómo está BMC Cancer. Entonces, de esa manera es mucho más fácil gestionarlo. Incluso ustedes tienen la posibilidad de mandar revistas. Supongamos, otro ejemplo. Yo cojo, me voy acá mismo. Estilos, más de estilos. Y como no, yo quiero otro mejor, pongamos Nature. Y de Nature hay de biotecnología, pongo Nature Biotecnología, instalar. Lo instalo cuando funcione. Veamos si ya está instalado. Y miren acá yo ya tengo Nature Biotechnology o Nature Cell Biology. Entonces, de esta manera yo tengo un sinnúmero de habilidades, de formas de citar, porque obviamente va a cambiar. Si quiero APA, le pongo APA. Si quiero Vancouver. E incluso tiene esta facilidad, Mendeley, que nos da a nosotros como médicos tener los tipos de citas de las revistas que incluso mandamos. Obviamente no me van a decir, chuta, y si mando a la revista de neurología de Ecuador, ¿tendrá esa? No, evidentemente no, pero estas revistas, las revistas de alto impacto ya son, tienen su propia manera de tener la bibliografía y obviamente Mendeley ya lo tiene. Pero ¿qué tal si no? Por ejemplo, busquemos otro como, qué sé yo, el Sevier. Miren, incluso nosotros tenemos, y si es que la revista les pide una del Sevier en español, les dice, nosotros queremos que ustedes nos den la bibliografía en los detalles que les dicen para mandar ya la revista en el Sevier Vancouver, yo lo único que hago, instalo el Sevier Vancouver y listo. Ya tengo también el Sevier Vancouver. Entonces, de esa manera hacemos los gestores bibliográficos. Vamos a un ejemplo acá abajo. Supongamos que aquí yo quiero, en cambio, insertar no una cita, porque en este párrafo que dice que tenemos una situación de los estudiantes en la participación de los hospitales, bla, 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 bla. Yo digo, OK, esto yo saqué todo este párrafo de aquí, yo saqué de 3 fuentes de información, no de una, sino de 3. Entonces me voy a referencias, inserto cita, y la una fue del mismo Sean. Entonces vamos a ver el mismo Sean que está aquí. La otra fue de Ortiz. Vemos que aquí tenemos el de Guerrero Ortiz. Y la otra fue de Lord Ortiz, que está aquí. Entonces, miren, cojo, pongo las 3, si vieron, y esto me puede seguir buscando, y lo único que hago es OK, y ya me salen las citas. Entonces, de esa manera es más fácil incluso cuando ustedes lo hacen. Y bueno, ¿qué tal? Le digo, no, me confundí. No es así. No quiero eso. Entonces, inserto cita o edito cita, porque aquí cuando ya le ponen, cuando ustedes ponen, por ejemplo, aquí, y yo lo borro, miren cómo acá y acá me dice editar citación. Entonces yo puedo editar la cita porque tal vez me confundí, no fue ese artículo, sino fue otro, y lo pongo. ¿De acuerdo? Entonces aquí cojo
editar cita. Como no quiero editar, ok. Ya, este mensaje que también le sale de Mendeley también es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo cojo y hago esto? Miren lo que nos sale el cuadro de diálogo que te sale de mismo Mendeley. Es que si es que tú quieres mantener esta edición manual que tú hiciste o si quieres revertirlo de forma automática a la versión normal. Entonces, si yo cierro, me va a revertir a la versión automática, es decir, no pasa nada. O si es que yo le pongo Keep Manual Edit, significa que yo le puedo editar. Yo no les recomiendo que hagan eso, siempre vayan guiándose como les he estado enseñando, porque de esa manera lo único que hacen es capaz Mendeley o bien se para, porque tampoco es que Mendeley funciona todos los días, a todo el tiempo, siempre. A veces a mí me ha tocado tener una paciencia porque me toca esperar 3 horas hasta que se calme, como que reaccione, como que procese la información y de ahí de nuevo funcione. Entonces no les recomiendo que hagan ese tipo de situaciones. De esa manera nosotros gestionamos la bibliografía, digamos, ya tenemos 1 y 3, ¿no es cierto? Vengo acá abajo, bueno, escribí muchísimo más. Y ya, está citado. ¿Qué tal borremos esto para que no digan, a veces suele ser automático, otras veces no? Miren, cojo y pongo acá, insertar bibliografía y listo. La bibliografía está totalmente hecha, no necesito estar revisando, a menos que quieran revisar y decir, no, es que falta alguna cosita, falta otra cosita, ok, pueden hacerlo, pero siempre desde las citas, desde arriba, ¿no? O sea, no es que cojo yo aquí y voy a cambiar, porque lo único que estoy haciendo aquí es desconfigurarle a la bibliografía. Siempre va a ser, si es que aquí está mal, ¿qué tendría que hacer? Me vengo al cuadro de Mendeley, vengo al último que y digo, esto no es así, esto es cambiado, le cambio acá, le edito acá y listo. Y miren cómo así de sencillo, así de fácil, yo ya tengo tanto las citas cuanto la bibliografía. Entonces, una manera muy, muy sencilla, muy fácil y que de hecho les recomiendo que todos usen Mendeley. Obviamente hay otras personas que les gusta Zotero, hay otras personas que tienen dinero, que están en grupos ya de investigación y tienen el Note tiene muchas más ventajas. Pero desde mi experiencia les puedo decir que Mendeley es bastante, bastante bueno porque tiene este tipo de características, sobre todo como por ejemplo, citar en BMC Cancer, que algunos a veces no lo tienen. Eso, chicos, ¿qué más les iba a decir en cuanto al de acá? Este incluso también pueden editar aquí, ¿no? Tengan en cuenta que así de bueno es Mendeley, que incluso te permite editar en donde estás tú en la página de PubMed, editar el artículo. Entonces no piensen que solo es en PubMed que vale, pongamos Google Academic. Y yo voy a poner aquí, pongamos COVID-19. COVID-19. Miren, pongo el artículo el primero que sale. Es de la, perdón, no es de revista, es del gestor bibliográfico de Cielo. Y yo cojo acá, pongo, abro Mendeley, veamos si le reconoce. Y le está reconociendo. Recomendación. No le está reconociendo. A ver, déjame un segundo. ¿Cómo se dice? Características clínico-epidemiológicas de COVID-19. Características. No. Ya, esto usualmente pasa y por eso siempre es importante ver que no, estar pendiente, ¿no? De la revista que yo estoy poniendo, de la característica, o sea, es decir, del artículo que yo estoy viendo y el importador de Mendeley. Miren que yo casi selecciono este y no es. De hecho, no tiene nada que ver lo uno con lo otro y me está leyendo esas. ¿Por qué? Porque dice 11 referencias, miren acá arriba lo que dice, 11 referencias detectadas en la página. Entonces, tal vez está detectando las referencias que usualmente en Cielo saben tener acá abajo. Ya, entonces no son ninguna de esas, ninguna. Y si es que no les lee, si es que no mismo les lee, no los reconoce de manera fácil. Miren que gestionó bastantes bibliografías y aquí está, miren, lo reconoce como página web, características clínico-epidemiológicas de COVID-19. Entonces, como me reconoce como página web, yo no voy a coger, seleccionar y poner añadir. ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo es gestionando mal mi bibliografía. ¿Qué tendré que hacer? Poner acá, editar referencia, no es página web, es de hecho un artículo de revista. El título está bien, los autores pongo acá y pongo es Manuel
Ramón Pérez Abreu. Lo selecciono y lo pongo. Si le pongamos solo 2. ¿Qué más me pide? Detalles de la publicación. Qué sé yo, esto está dado, digamos que 2020. Año 2020, página 1 a 3, digamos. Ahora me pueden decir, chuta, bueno, ahorita ya se me está haciendo un poco tedioso. Claro, pero esto pasa cuando tenemos, digamos, en este tipo, en este caso. ¿Qué tal? Miren que en esta misma página, este mismo ejemplo que les estoy dando, yo pongo el artículo, porque si tiene el artículo en PDF. Cierro esto, cierro el Mendeley. Si yo ya le hubiera puesto todas las características, le ponía añadir y ya teníamos, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal que pongo aquí el artículo? Que esperemos que se descargue rápido. Que se descargue rápido. No se puede descargar. Y no se descarga rápido. Veamos otro ejemplo. Vamos a poner aquí Academic. Busquemos otro y con PDF, ¿ya? Porque ese sería el ejemplo, COVID-19. Me descargo. Pongamos este, reto para la salud mundial. Que haya un PDF. Esta también es una revista cubana. Cojo, abro el importador, veamos si lo lee, aunque parece que es editorial. Ya, e incluso ustedes me pueden decir, ¿y puedo citar esto? Por supuesto que sí. Supongamos en mi artículo yo tenía que citar cuánto era el censo, bueno, era de la página del INEC. Entonces ustedes también pueden hacerlo. ¿Por qué? Y eso también es lo súper bueno de Mendeley, que no solo es que es el artículo de la revista de tal, si ustedes tienen que hacer de una página web que sí se puede citar de hecho, lo único que ustedes comienzan a editar y listo. En este caso aparentemente es como un editorial de la página cubana de la revista de Ciencias de Cuba y prácticamente es como una página, ¿no es cierto? Yo lo pongo así, le pongo añadir, se añade, vengo acá al Mendeley, le sincronizo, se está sincronizando y ya tengo la página. Aquí cojo y digo, ok, los detalles son correctos, sí, fue accedido el 21 del 05 del 25, el archivo tal cual, el título está bien, los autores, supongamos que todo está bien, y lo único que hago es, ok, como eso ya está bien, me vengo acá a mi Word, a mi trabajo, y a esta parte de aquí, aquí teníamos que agregar esta cita, y eso es lo malo, pero tenemos que saber el nombre. ¿Qué dice? La COVID-19. Veamos si nos sale. Se detecta la COVID-19. Lo busco. Reto para la ciencia mundial, Vázquez Anales. Lo selecciono 4. Vengo acá abajo y miren, ya está actualizado la bibliografía de la cita que estoy poniendo. Entonces, así se maneja el Mendeley, chicos. Espero que les hayan aprendido. En realidad es bastante fácil, es tener un poquito de práctica. Y de hecho, les comento que ahora el Mendeley, justo estaba viendo hoy y no pude descargarme porque aparentemente yo no tengo la licencia bien del Word. Pero el Mendeley ahora tiene esto que dice aquí una nueva referencia, un nuevo manejo de referencia del Mendeley. ¿Y qué es ese nuevo manejo de referencia del Mendeley? Les tengo en esta página de acá. Es esto, el Mendeley Site. ¿Qué es la única diferencia con lo que acabamos de ver? Es que es más fácil aquí. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy en mi trabajo y quiero citar, yo tengo que buscar aquí, ¿no es cierto? Insertar citación y toca estar buscando. Ahora, con este nuevo gestor que están teniendo los de Mendeley, se les va a abrir una pantallita y les voy a poner en la página para que vean. Déjenme ver si están las imágenes, porque quiero las imágenes que estaban muy buenas. Ya. No, no es este. Ya, aquí está. Ustedes en el Mendeley Site van
a tener una característica, no se ve, no, está en otra parte. Es que como ya me descargué, en la cual prácticamente se les abre el Word aquí y en una ventanita en la parte derecha, así grande, ustedes ya les permite buscar más fácil desde la biblioteca de Mendeley. Es decir, es un manejo incluso más amigable de las publicaciones, de los artículos que yo tengo agregados en mi Mendeley. Les recomiendo que ya se descarguen también esa actualización que tiene el Mendeley, que en realidad es bastante reciente, porque de esa manera es más fácil el manejo. Y recuerden que esto del Mendeley no solo es para publicar, esto les sirve para cualquier trabajo, así sea el trabajo más inocuo que tengan de que presentar o lo que sea, pueden hacerlo con Mendeley y de esa manera es muchísimo, muchísimo más fácil. Eso, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron todos? ¿Quieren que les repita alguna parte que no entendieron? Digan ahora o callen para siempre, porque sí es importante que sepan manejar bien la situación de Mendeley. ¿Todos bien? ¿Todo de acuerdo? Nadie, ninguna duda, entonces todo está explicado. Ya, eso ha sido la clase, entonces chicos, espero que les haya gustado, espero que les sirva, porque de verdad es bastante, bastante útil esa situación. Cualquier presto a cualquier duda, si después no pueden descargar alguna situación o si es que no pueden manejar bien Mendeley, estoy presto a ayudarles y con eso creo que nos despedimos de la clase. No sé si van a decir algo los chicos anfitriones de SOCEM. Hay una pregunta en el chat, no sé si puedes responderle. A ver, buenas noches, una pregunta. ¿También se puede usar en Word Online? Sí, sí se puede usar en Word Online, pero no es tan recomendable. Es preferible, si es que tú quieres hacer en Word Online por el hecho de que quieres que, digamos, estás haciendo ese trabajo con 5, 6, 7, 10 personas y que todos vean lo que se está editando, es preferible hacer control de edición en Word normal, mandarse los archivos y manejar bien la clase de la bibliografía en Mendeley, porque a veces no funciona de la misma manera o incluso se puede trabar. Entonces siempre es preferible hacer en el Word, Word, no en el Word Online. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguno? ¿Todo bien? Ya, no hay de qué. No hay de qué. Listo, chicos. Entonces, un fuerte abrazo a todos. Gracias a toda la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Central por esta invitación. Y espero que les haya gustado y espero que hayan aprendido un poquito más. Que les vaya súper bien a todos y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Paul. Y para los chicos presentes, vamos a esperar unos 5 minutitos que ingrese el representante de grupo CTO. Gracias para la charla que estaba pendiente. Ya, chicos, me despido yo de mi